Hola, ¿cómo están, estimadas amigas, amigos que nos sintonizan en estos momentos, en este programa Para que Él reine? Tu amiga Ceci Carrión, la de la voz, les da la más cordial de las bienvenidas. Es una alegría poder contar de nuevo con ustedes esta semana. Recuerden que este programa es transmitido a través de este canal en Facebook Live, Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer, porque ser mujer es un privilegio. El tema que nos ocupa hoy es la capacidad que tiene la familia para justamente insertarse en la sociedad. Es decir, la función social de la familia es el tema que nos ocupará hoy. Vamos a ver qué importante es, porque de la familia justamente surgen los nuevos ciudadanos que construirán pues esa comunidad, esa sociedad en la que nos desenvolvemos cada día. Así pues, después de darles la bienvenida y decirles que si les empieza a gustar el programa, pues le den like con la manita hacia arriba. Asimismo, es el momento que tomen su celular o su computadora y puedan en este momento poderlo compartir con sus amigos en sus diferentes redes sociales, que es exactamente lo que estoy haciendo yo ahorita. Ya la compartí en mi muro para que también mis amigos me puedan escuchar. Y bueno, recordarles que durante la transmisión podrán colaborar con nuestras páginas enviando estrellas, que es un regalo digital que nos ayudará a seguir extendiendo el reino de Dios, de Cristo. Somos un organismo laical que busca lograr una mejor sociedad a partir del desarrollo y crecimiento de la mujer, con toda su feminidad de acuerdo al plan de Dios. Y bueno, esa es una tarea que nos encomienda justamente las coordinadoras de este canal, que lo transmitimos con muchísimo gusto. Recuerden el tema de hoy, la función social de la familia en la sociedad. Empezamos. Como todos sabemos, el ser humano, Dios lo ha creado hombre y mujer, y lo ha creado así, no en solitario, sino en relación con otro. Recordemos ese pasaje del Génesis donde nos habla de la creación de Adán, donde nuestro Señor pues lo ve triste, y al verlo triste decide darle una compañera, y nos relata ahí el Génesis que cuando estaba dormido Adán, pues justamente se acerca y de su costado, de las costillas, de manera metafórica, pues saca. ¿Por qué metafórica? Porque habla de que lo saca cerca del corazón. Y entonces, con eso, pues con ese soplo divino le da la vida a Eva. Y cuando Adán despierta, se pone muy contento y entonces dice, esta sí es carne de mi carne y huesos de mis huesos, porque era igual que él. Y no solo eso, complementaria a él. Entonces se pone muy contento Adán. De esta manera surge esta primera sociedad natural que es el matrimonio. Tenemos dos sociedades naturales, una que es el matrimonio y otra que es la familia. Y así es como, pues, Dios decide no crear al hombre solo, sino darle una compañera. Y de allí, bueno, pues se convierte en un ser social, el ser humano. La vida social es, entonces, una vocación del ser humano, que esto lo lleva a exteriorizarse con los demás y a creer y realizar esta vocación en relación a otros para el perfeccionamiento mutuo. Esto está de alguna manera expresado en la Congregación para la Doctrina de la Fe, en el numeral 32. Bueno, familia, primera sociedad natural. Como les ya había comentado, su importancia para la persona y para la sociedad. ¿Por qué es importante para la persona? Porque allí es recibida la persona con todo el amor y cariño de los padres y se convierte en una parte central
para la relación de la persona, la familia, sus padres, sus hermanos. También experimenta la sociabilidad humana, es decir, en relación con los padres, en relación con sus hermanos, el hombre aprende a convivir con otros. Contribuye de esta manera como el medio, la familia, único e insustituible para beneficio de la sociedad. Ahí es donde el hombre es recibido no por lo que tiene, sino por solo ser, por solo existir. Es también en la familia donde el hombre no se convierte en un medio, sino en un fin. Y los padres y sus hermanos viven unos con otros para el mejoramiento personal, pero también para contribuir al mejoramiento de los demás. Y se genera un proyecto común, que eso hace que haya comunidad en la familia. Y en la duplicidad de las familias, pues tenemos lo que es la comunidad y lo que es la sociedad. En ella, en la familia, la persona es entendida, como ya les decía, como fin y no como un medio. Y en este sentido, la sociedad y el Estado, que es la conformación política del poder que da orden a esta sociedad, pues tienen que estar al servicio de la familia. Es decir, todos los grupos intermedios que pueden existir en la sociedad, desde clubes deportivos, hospitales, escuelas, asociaciones civiles, la misma iglesia, los templos, etcétera, etcétera, están para servicio del ser humano, pero no en lo individual, sino de manera colectiva, y esa colectividad, esa célula fundamental colectiva es la familia, es decir, es una célula donde se basa la sociedad, pero es una célula que la conforman los padres y los hijos. Así pues, la sociedad y el Estado deben de estar al servicio de la familia. ¿Cuáles son los fines de la familia? La familia, por supuesto, es una comunidad de vida, porque ahí llegan los nuevos seres humanos, y estos seres humanos que irán creciendo, en un momento dado se van a insertar en la sociedad. También la familia es una comunidad de amor, porque si algo distingue o debe de distinguir a la familia es el amor de los padres, pero también el amor entre padres e hijos y entre hermanos. La familia es la educadora de los valores. Es allí donde se nos enseña el bien o la diferencia entre el bien y el mal, donde se nos enseña a convivir, donde se nos enseña a decir la verdad, donde se nos enseña a ser alegres, a ser serviciales, a amar, a veces ser solidarios ante el dolor o ante la alegría de los que conforman la familia, etcétera. Son muchos los valores y las virtudes que desde la familia el ser humano aprende y que luego pondrá en servicio y en práctica en la vida social de la comunidad. También la familia es una iglesia doméstica. Es allí, en la familia, en el seno familiar, donde aprendemos el amor de Dios, donde aprendemos la fe y donde aprendemos justamente a dar esa gran virtud que es la caridad hacia los demás, y donde se nos hace hijos de Dios a través del bautismo, y donde se nos prepara para recibir después los siguientes sacramentos, que son 7. Bien, participar en comunidad, cuando la familia y los integrantes de la familia participan en comunidad, esa actividad es una actividad cívica. Y también en la familia, una vez que se desarrolla la persona, pues esa persona, niño o niña, se convertirán en ciudadanos. Hay ciertas características de los ciudadanos que vamos a ver, pero esa participación y esa
función que hace la familia, pues es justamente una función cívico-política. Ahorita vamos a ver qué es política. De tal manera que, como pueden ver, la familia tiene un espectro muy amplio de funciones, desde que tiene la misión de dar vida, los padres, el matrimonio, que traen a los hijos al mundo, educarlos, alimentarlos, enseñarles valores, insertarlos en la vida de la iglesia como una iglesia doméstica, enseñarles a orar, enseñarles a amar a Dios, el que reciban los sacramentos, pero también a participar en comunidad. El ser humano, como veíamos al principio, el ser humano tiene dos dimensiones. La dimensión corporal y la dimensión espiritual. Esta dimensión espiritual, que es la que nos hace semejantes a Dios, porque a través de esa alma espiritual tenemos la capacidad de razonar, también tenemos allí la potencia de la voluntad que nos hace llevar a hacer cosas buenas, porque la voluntad en el buen sentido siempre buscará el ser humano por ser hijo de Dios, buscará hacer las cosas bien, es decir, por la verdad buscaremos la verdad y por la voluntad buscaremos el bien, querer el bien, no solo nuestro, sino de los demás. Y entonces el ser humano con esta capacidad de intelectual y esta capacidad de voluntad, que son dones que Dios nos da, pues agregada a la dimensión social, que no podemos vivir solos, sino que siempre estaremos en comunidad, empezando por la familia, pues esto nos da también un carácter cívico-político. Y entonces diríamos, ¿qué es el ciudadano? Para ser el hombre o la mujer seres con una dimensión ciudadana, tenemos que decir que según las características legales que tenemos en nuestro querido México y seguramente en otros países, porque ya sabemos que el programa llega a otros países, a nivel constitucional, al menos en México, la mayoría de edad se considera a partir de los 18 años y eso hace que un ser humano, hombre o mujer, tenga ya ciertos derechos, pero también obligaciones para con la sociedad y para con la patria o el Estado. Así pues, al cumplir los 18 años, toda persona es registrado ante el Instituto Electoral, en el caso de México, y habrá otras instancias en otros países donde se te acredita como ciudadano mexicano a través de una credencial que nosotros le llamamos CINE, por ser expedida por el Instituto Nacional Electoral. Y entonces allí ya tenemos no solo derechos que son reconocidos de la Constitución, que como puede ser el derecho a libre tránsito, de libre expresión, el derecho a la vida, el derecho a formar una familia, el derecho al trabajo, un derecho a la educación, etcétera, que están consagrados en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Y que esto lo adquiere todo ser humano nacido en territorio nacional. Pero las obligaciones, ¿como cuáles? Como pagar un impuesto, como la obligación de ir a votar o elegir a tus gobernantes, como el respetar las leyes y los reglamentos, como no tirar basura, como también tener ese derecho importantísimo a la educación, obligaciones como no hacerle daño a otros, ni tampoco tomar los bienes de otros, y todo lo que establece la misma Constitución y el derecho penal, donde todo aquello que perjudique a terceros, pues es un delito. Y ya teniendo 18 años,
y siendo ciudadano, pues a todo delito corresponde una sanción. De tal manera que el ser ciudadano te consagra los derechos, pero también te da obligaciones para con el Estado y para con los demás. Esas obligaciones que están plasmadas en las leyes y que se te exigirá independientemente si conoces la ley o no. Es decir, la responsabilidad no exime el que no conozcas la ley. Es decir, aunque no conozcas la ley y la infrinjas, tendrás que recibir la sanción que al delito que cometas corresponda según la ley, aunque no la conozcas. ¿Qué es la patria? La patria es el lugar donde nacemos, es el lugar de nuestros padres, esa tierra, ese cielo que nos vio nacer, es ese conjunto de familias que forman una nación y esa nación que tiene una cultura en común, una gastronomía en común, un origen y un destino común. Y que bueno, es en el caso de México, pues que se divide en estados y esos estados se dividen en municipios y así se conforma a través del municipio y de las grandes y de las ciudades, pues se conforma la patria territorialmente hablando. Y el poder político que ordena la vida en sociedad, a eso le llamamos Estado. Y ese Estado lo conforma toda la administración pública y se conforma por tres poderes: el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Tres poderes para que no recaiga en un sistema democrático, porque no todos los países tienen un sistema democrático de gobierno. En un sistema democrático el poder se divide en tres poderes que tienen el mismo nivel pero diferentes funciones. Y es como se busca equilibrar el poder para que no esté solo en manos de una persona. Y entonces esa es la patria, ese lugar. Además, es una asociación, la patria, en el orden espiritual y moral, que por la ley natural y bajo la fuerza unitiva de unos mismos lazos de la historia, cultura, religión y raza, lengua, tradiciones, pues nos une, ¿sí? Esto lo tenemos en común y nos hace hermanos, porque al final del día decimos que la patria es el hogar común de todos los que compartimos la cultura, la religión, la raza, la historia, el origen y un destino común. Y así tenemos que el patriotismo es el valor, es un valor que trasciende a través del tiempo y que lo hacemos nuestro, al compás del concepto de patria. Y ese patriotismo es lo que somos capaces de hacer por amor a nuestro hogar común, por amor a nuestra patria. Es, por supuesto, un valor, pero también una gran virtud. Ya ha habido muchos hombres y mujeres que por amor a México han dado hasta sus vidas. Y tenés el caso, bueno, a través de la historia, si tú conoces la historia de tu país, yo estoy hablando de México porque aquí vivo, pero cualquier país, por supuesto, tiene grandes héroes que han dado su vida para el rescate de su nación, de su patria y para preservar los valores que unen a esa gran familia que comparten lo antes mencionado. ¿Cuáles son ahora las virtudes del ciudadano? Por supuesto, la persona tiene una eminente dignidad, que esa es lo primero que tenemos que reconocer los ciudadanos, que toda persona, cualquiera que sea su raza, su color, su origen, su religión, etcétera, las características que tú le quieras poner, siempre antes de todo eso está una dignidad moral y una dignidad ontológica de la persona por el solo hecho de ser persona racional, única y irrepetible.
Y en ese sentido, se tiene que respetar esa dignidad de toda persona. Y también otra característica de las personas, por supuesto, es que son libres y tienen capacidad de amar. Otras virtudes que se debe desarrollar como ciudadano, por supuesto, es la responsabilidad, el conocimiento de la ley, pues nos debe hacer responsables en respetarla, el honor, la obediencia, la cordialidad, la veracidad, el ser justos, el ser honrados, el ser valientes, ser personas de convicción, ser generosos, leales, disciplinados y sobre todo esa capacidad de amar. Por esa razón, por estas características, por esta vocación de ser seres sociales, por estas características de ser parte de un gran hogar común que es la patria. Por supuesto, el ser humano tiene un fin en este sentido amplio, que es contribuir a la construcción del bien común de esa patria o de esa comunidad a la que pertenece. El contribuir al bien común, es decir, si el otro está bien, yo voy a estar bien. El apoyar con toda honestidad, con caridad al que más lo necesita, a los más pobres de los pobres, eso nos ayuda justamente a elevar esa dignidad de las personas y no darle la espalda a la gente pobre, sino al revés, contribuir para construir condiciones y puedan llegar a tener una vida digna como muchos de nosotros la podemos tener. Y eso es construir y abonar al bien común. Si el otro está bien, yo voy a estar bien también. Y a esa construcción, a esa acción de contribuir al bien común, a eso se le llama política, en su sentido más amplio. Entonces, política, en un sentido amplio, decimos, es la actividad a la que tiene derecho todo miembro de la sociedad para buscar y establecer los valores fundamentales de toda comunidad, como puede ser la eminente dignidad de la persona, el respeto a esa eminente dignidad de la persona, la solidaridad, que es esa ayuda entre iguales, tú me ayudas, yo te ayudo, esa subsidiariedad normalmente tiene que ver con el Estado, la ayuda que presta en condiciones de vulnerabilidad a los ciudadanos, a las familias. Si una familia está en una situación vulnerable, no tiene trabajo, están enfermos, tienen un nivel de pobreza extrema, entonces debe de entrar a través de las contribuciones e impuestos que nosotros damos al Estado, debe entrar como auxiliador de esa familia al rescate el Estado y también la comunidad para ayudar a esas familias el tiempo necesario para que puedan ellas subsistir por ellas mismas. De tal manera que la subsidiariedad solo es el tiempo necesario hasta que las personas puedan por ellas mismas, respetando su dignidad, valerse por sí y trabajar y tener un medio honesto de vida y llegar a tener pues esa vida digna a la que todos estamos llamados. Y eso es construir el bien común. En resumen, a toda esta política en su amplio significado, la doctrina social de la Iglesia le llama humanismo solidario trascendente. Es decir, es una forma de pensar, de vivir, donde se tiene en la sociedad y en el mundo temporal al ser humano como centro de toda actividad en la sociedad y donde unos con otros contribuimos para cumplir esa misión social
pero también esa misión trascendente a la que estamos llamados. ¿Cómo? Pues contribuyendo y estableciendo los medios necesarios que como seres humanos necesitamos para alcanzar y desarrollar los talentos que Dios nos ha dado y ponerlos al servicio de los demás. Pero tenemos que tener muy claro que tenemos esa dimensión trascendente, pero también esa dimensión temporal, es decir, contribuir con mi comunidad, con mi sociedad, con mi patria, desde la familia, el alcanzar el bien común para todos con estos valores sociales que ya he referido. El respeto eminente a la dignidad de la persona, la solidaridad, la subsidiariedad para alcanzar así el bien común. Los fieles laicos no pueden abdicar. Ahorita les voy a comentar de dónde tomé este párrafo. Los fieles laicos no pueden abdicar de la participación de la política, por lo que deberán promover el bien común, buscando a través de esta actividad donde se busque desarrollar de manera integral al ser humano, la justicia, la solidaridad y la paz social. Sentido estricto de la política. ¿Cuál es el sentido estricto de la política? Pues ya pertenecer a una organización religiosa, perdón, una organización política. Es decir, como ciudadanos hacemos política buscando el bien común, trabajando estos valores sociales para alcanzar la paz social, la justicia, la solidaridad, el bien común, la subsidiariedad. Pero existe otro concepto de política a la que llamamos sentido estricto de la política. Y eso ya es cuando, además de ser un ser social, un ser político, tú buscas abonar de una manera más responsable o te sientes llamado como vocación a contribuir políticamente desde alguna institución política, como pueden ser los partidos, como pueden ser asociaciones civiles que tienen que ver con contribuir a la vida política del país para generar un país más justo, un país más solidario, un país más pues más virtuoso, donde se respete la vida, donde se respete la dignidad de la persona, donde se respeten los derechos de la familia, etcétera. Y entonces, pues puedes afiliarte, si así lo deseas, a alguna institución política, que es recomendable que esa institución política comulgue con tus valores y con tu visión de la vida en sociedad, según los valores que tú profeses, o alguna asociación civil de la sociedad, sin necesidad de ser un partido político. Hay muchos. Tenemos Confío en México, tenemos Va México, tenemos México Sí, tenemos Frena. Hay muchas asociaciones civiles que las puedes buscar y donde tú te sientas que empatizas con los valores y el trabajo de esa organización, pues puedes libremente afiliarte a ella para contribuir de una manera más específica al mejoramiento de tu patria, de tu nación, de tu comunidad, de tu sociedad. La vocación del ciudadano bautizado, laico, ya entremos ya un poquito al ámbito de lo que Dios quiere de nosotros como bautizados. En el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 898 y 899, nos dice: los laicos tienen como vocación propia buscar el reino de Dios, ocupándose de las realidades temporales y orientándolas según Dios. La iniciativa de los cristianos laicos es particularmente necesaria cuando se trata de descubrir o de idear los medios para que las exigencias de la doctrina y de la vida cristiana impregnen las realidades sociales, políticas y económicas.
Es decir, estamos llamados en el ámbito temporal, según los designios del reino de Dios, a contribuir a la realización y alcanzar el bien común en la sociedad donde habitamos, a esas realidades sociales, políticas y económicas en las que vivimos en este mundo temporal. El laico católico no es ni un sacerdote ni una religiosa, que ellos, su vocación fundamental, pues es justamente ayudarnos a salvar nuestra alma a través pues de los diferentes sacramentos o sacramentales o formación cristiana, católica, que se les ha encomendado y para lo que se han formado. Al laico católico es al que le compete justamente la transformación de la realidad en la que vive para llevarla por los caminos que Dios quiere. Y entonces es al laico al que le compete defender la vida, que le compete defender los derechos de la familia, al que le compete construir para que se respete la eminente dignidad de la persona, al que le compete contribuir para que haya políticas públicas ordenadas a los valores que ya mencionamos para tener una sociedad de paz y donde se respete la vida de todo ser humano. Entonces, no pensemos que esto lo tienen que hacer otros por nosotros. Le compete al laico hacerlo. Estamos llamados a ordenar los designios que Dios quiere en las estructuras sociales que nosotros mismos construimos. Y en ese sentido, pues tenemos una gran responsabilidad. Yo quisiera por aquí detenerme un poquito para leerles. Alejandra Poiré, en la familia se habilita a la persona a amar, justo en un gusto en acompañarte, Ceci Carreón, y querida. En la familia se habilita a la persona a amar. Sí, efectivamente se enseña. Gracias, Alejandra Poiré. No saben qué gusto me da. A Alejandra es nada más y nada menos que la fundadora de Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer, porque ser mujer es un privilegio. Y todas las que conformamos este gran equipo de comunicadoras a través de este canal, que tenemos varios programas con diferente temática, el mío en materia de doctrina social de la Iglesia, pues no tenemos más que darle las gracias a Alejandra Poiré por esta gran iniciativa y que nos hace posible estar con ustedes en esta ocasión, recordándoles que si les está gustando el programa, pues denle like, una manita hacia arriba y por favor compartan con sus amigos. Recuerden que el programa se queda grabado en este canal y también tenemos el canal en YouTube que lleva el mismo nombre, Creciendo Contigo Mujer, y allí también podrán ver no solo este programa, sino todos los anteriores, más las de todas las compañeras que conforman este gran equipo de mujeres que lo único que deseamos es justamente seguir extendiendo el reinado social de Cristo. Somos una gran organización laical que busca lograr mejorar nuestra sociedad a partir del desarrollo y crecimiento de la mujer con toda su feminidad de acuerdo al plan de Dios. Y recuerden que hay por allí, a través de la transmisión, la posibilidad de colaborar para que sigamos transmitiendo esto y puedan ustedes donar estrellitas que nos ayudarán pues a seguir creciendo esta página, que es un regalo digital y que nos ayudará a seguir extendiendo el reino de Cristo. Alejandra, para la gloria de Dios, mi Ceci, claro que sí. Para la gloria de Dios es que seguimos transmitiendo esto y que Alejandra Poiré es pues nuestra fundadora y por supuesto quien pues Dios le llamó a hacer justamente todo este gran proyecto para servicio de todos ustedes y como dice ella, para gloria de Dios. Continuamos con nuestro tema.
Vamos, la función social de la familia, ¿qué significa? En efecto, en la familia nacen nuevos ciudadanos y estos se encuentran en la familia la primera escuela de virtudes sociales, que son el alma del desarrollo y de la misma sociedad. Así la familia, en virtud de su naturaleza y vocación, lejos de encerrarse en sí misma, debe abrirse a las demás familias. A veces caemos en el error de sentir que estoy muy a gusto, somos una familia unida, mis hijos van a la escuela, tenemos familias que comulgan con los mismos valores nuestros y nos sentimos muy a gusto y estamos en una zona de confort. Pero recuerden que tenemos una gran misión ante Dios de evangelizar el mundo que nos rodea. Y entonces las familias tenemos que ser abiertas a la sociedad, asumiendo una función social para de manera organizada, pues abonar a tener una mejor sociedad y construir desde la iniciativa y desde la innovación que cada una de las familias puede tener en unión con otras familias, contribuir con acciones específicas al mejoramiento de la sociedad. Les voy a dar ejemplos de esto. Hace poco, recuerden que se quiso hacer una política pública transversal en materia de equidad de género y entonces hubo iniciativas de familias a través de grupos apostólicos y de grupos sociales también, donde se generaron amparos y donde se generaron marchas para poder evitar en el gobierno de Enrique Peña Nieto se pudiera hacer esta modificación de manera contundente a una serie de ordenamientos legales que tenían que ver con la imposición de la ideología de género. Y en ese momento nos unimos y pudimos parar, frenar esas disposiciones. Sin embargo, seguimos teniendo esa amenaza latente, porque en el gobierno actual, pues hemos visto que hay diputadas, que una de ellas, sobre todo, que ya dedicaremos un programa para ello, que está buscando ya no solo reformar leyes secundarias, sino reformar alrededor de 27 artículos constitucionales, es decir, desde la Constitución, para implementar la ideología de género en las diferentes instancias de gobierno y de educación e imponer inclusive en la vida privada esta ideología. Entonces, hemos de estar muy al pendientes. Tenemos muchos grupos apostólicos, también grupos cívicos que están luchando para que esto no se dé, pero que pues hay una amenaza latente. Y es justamente las acciones que debemos de emprender como familias y no darle la espalda a la sociedad. Decía Monseñor López Trujillo, en el Congreso de Educación y Familia que se llevó, hace bastante tiempo, me parece que en el 1997, en Monterrey, Nuevo León, cuando el Papa San Juan Pablo II tenía poquito tiempo de haber escrito la encíclica Familiaris Consortio, y entonces Monseñor López Trujillo, que era el cardenal para las cuestiones de familia en el Vaticano, que vino justamente a inaugurar este congreso, nos decía que no podemos los padres de familia entregar el alma a nuestros hijos a ideologías sin antes haber emprendido la batalla. Es decir, no dejemos que este tipo de ideologías que se quieren imponer desde las leyes
vengan y dañen las almas de nuestros hijos, su inocencia y sobre todo el camino que deben de seguir como cristianos hacia la santidad. Entonces, son de las cosas que hemos de tomar desde la sociedad y desde las familias. No esperemos que alguien más salga a la defensa de nuestros hijos. Y como muchos temas, también puede ser otro tema la democracia, que está también en peligro aquí en México y en muchos países también de Latinoamérica a raíz de que han venido ganando, pues, corrientes ideológicas de pensamiento muy tendientes a la izquierda y donde se busca formar gobiernos totalitarios, por supuesto que es el lado antagónico de la democracia. Entonces, Familiaris Consorcio dice así: la familia, en virtud de su naturaleza y vocación, lejos de encerrarse en sí misma, se debe de abrir a las demás familias y a la sociedad, asumiendo su función social. La función social de las familias está llamada a manifestarse también de forma de intervención política, porque la política, no se asusten, está muy deteriorado y muy devaluado este concepto, pero la política, como ya hablamos anteriormente en su sentido amplio, es la búsqueda del bien común. Es decir, las familias deben de ser las primeras en procurar que las leyes y las instituciones del Estado no solo no ofendan, sino que sostengan y defiendan positivamente los derechos y los deberes de la familia. En este sentido, las familias deben crecer en conciencia de ser protagonistas de la llamada política familiar y asumirse en su responsabilidad de transformar la sociedad. De otro modo, las familias serán las primeras víctimas de esos males que se han limitado solo a observar con indiferencia. Esto nos lo dice San Juan Pablo II en la Familiaris Consorcio, en el número 44. Muy fuertes las palabras de San Juan Pablo II, pero no, eso es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos protagonistas de la política familiar y que influyamos para que se construyan las leyes que nos vengan a sostener y a defender positivamente los derechos y deberes que como familia tenemos. La familia es antes que la sociedad y el Estado. Es decir, como comentamos al principio, primero fue el matrimonio, el hombre y la creación del hombre y la mujer, luego viene la familia, y esos no fueron inventados por nadie, fueron instituciones naturales que Dios puso justamente para que el hombre se desarrollara. Y en virtud de este principio, bueno, pues cuando hubo muchas familias, las familias se organizan y generan lo que es la autoridad, y es a lo que le llamamos Estado, que es el poder delegado por las familias a ciertas personas para que guarden el orden y la paz social. En este sentido, el Estado no puede ni debe sustraer a las familias las funciones que pueden igualmente realizar bien. No se debe de meter en la vida privada el Estado de las familias, ni decirles cuántos hijos deben de tener, ni decirles cómo se deben de cuidar para no tener hijos, puede informar, pero no debe de obligar, ni tampoco imponer un estilo de educación que puede estar ideologizado, que es en el caso que estamos viviendo ahorita en México. Entonces, el Estado debe de respetar la intimidad de las familias y todas esas funciones que por ellas mismas podamos hacer, solas o asociadas con otras familias libremente. El Estado lo que debe hacer es fortalecer positivamente y estimular lo más posible las iniciativas que las mismas familias tengan. En este sentido, pues pareciera que es al revés.
Las familias tenemos iniciativas y pareciera que más bien lo que buscan es acallarnos más que escucharnos. Las autoridades, convencidas de que el bien máximo de la sociedad es justamente la familia y que la familia constituye un valor indispensable e irrenunciable de la comunidad civil, deben hacer cuanto puedan para asegurar que la familia pues tenga todas esas ayudas económicas que necesita para su desarrollo, que haya posibilidades de tener buenos empleos, que haya una seguridad social digna para los padres de familia, para su vejez, alternativas económicas que les ayuden, pues inclusive a iniciar alguna empresa, ser emprendedores, si quieren por ellos mismos construir y generar su recurso económico que requieren para llevar a buen término pues la vida familiar, instancias educativas, la libertad de educación que debiera de existir para que los padres de familia pudieran educar a sus hijos según sus normas, sus valores, sus costumbres, en instituciones educativas que deben de estar en la sociedad de manera plural y que no solo en un programa gubernamental único y obligatorio que lleve a las familias a que sus hijos no tengan más alternativas que ese programa educativo. Y eso se convierte pues en una imposición del Estado cuando debe de ser al revés. Porque las familias necesitan, pues, de asegurar todas esas, todos esos medios económicos, sociales, educativos, políticos, culturales que necesitan para afrontar el mundo en el que están y poder cubrir y contribuir a lograr, pues, todo lo que deben de dar para la sociedad, cumplir con sus responsabilidades. Y de repente esto es algo que se ha deformado muchísimo por la búsqueda del poder por el poder. Pero ¿a quién corresponde rescatar esto? Pues a las mismas familias. En efecto, nos sigue diciendo por aquí la Familiaris Consorcio, el sínodo ha denunciado continuamente la situación que muchas familias se encuentran en diversos países en sus problemáticas, incluso en muchas ocasiones claramente negativas. Instituciones y leyes que desconocen injustamente los derechos inviolables de la familia y de la misma persona humana y de la sociedad, en vez de ponerse al servicio de la familia, la atacan con violencia en sus valores y en sus exigencias fundamentales. De este modo, la familia, según los planes de Dios, es la célula básica de la sociedad, sujeta de derechos y deberes ante el Estado y ante cualquier otra comunidad. Cuando no se respetan estos derechos, sino al revés, la familia es atacada en su naturaleza, pues es víctima de la misma sociedad y esto contribuye a retrasos y vicisitudes de intervenciones que pues son como nunca injustas y notorias. Entonces, pues tenemos que tener claro la realidad en la que vivimos y tenemos que generar alternativas de solución en la política familiar para convertirnos verdaderamente en protagonistas, como nos dice la Familiaris Consorcio, que debemos de tener, de ser como familias. Hay una carta pastoral hecha por el obispo, el señor obispo Francisco González y González, que nos habla sobre la ciudadanía de la familia y nos dice, entrecomillado, es claro que las leyes civiles, digas en nuestra constitución política, hablando de México, defienden los derechos individuales, pero no se dice nunca nada acerca de los derechos inalienables de la sociedad primaria que forman los mismos individuos, que es decir, la familia como tal. Es decir,
En las leyes mexicanas, en ninguna ley ni siquiera se define lo que es familia, mucho menos se reconocen los derechos inalienables que tiene la institución familiar. Se reconocen los derechos individuales, pero nunca los derechos de la familia en las leyes. Eso es algo que tenemos una gran tarea de lograrlo. La familia como tal en México carece de personalidad jurídica. Dada la complejidad, ciertamente es muy complejo que implicaría reconocerle su personalidad, pues esto implica el ejercicio de derechos o el cumplimiento de obligaciones y la representación jurídica que implicaría el reconocerle la personalidad como persona moral. Eso nos dice el señor obispo. Pues sí, pero lo más importante que él menciona, me parece, es que no se han reconocido a la fecha por la ley los derechos de la familia y es algo que tenemos que trabajar para lograrlo. Yo quisiera aquí, ya para cerrar el programa, presentarles pues alternativas como una especie de agenda que pudiéramos hacer como familias para unidas, pues contribuir a reformar nuestra sociedad con perspectiva de familia. Por ejemplo, proponer reformas legislativas en los diferentes niveles de gobierno que reconozcan a la familia como una institución y sus derechos y obligaciones sociales y políticos y los derechos familiares de todo ser humano. Aquí hay un avance un poquito en el Congreso Legislativo del Estado de Jalisco, por ahí hay una declaración de los derechos de la familia, pero no es ley. Entonces hay que trabajar en esto, para en el próximo año electoral pues pedir esto a los diputados, a los candidatos que puedan llegar a la diputación. Otra propuesta, impulsar la política de perspectiva de familia como eje transversal de todas las actuaciones de políticas públicas y de las demás instituciones que conforman la sociedad. Otro punto, contribuir a una cultura a favor de la familia, evitando la discriminación por el número de hijos, nivel socioeconómico, filiación política, religiosa o por cualquier otra causa. Otro, fortalecer el matrimonio reconocido como la unión de un hombre y una mujer con base fundamental en la institución familiar y los derechos conyugales y a decidir el número de hijos con libertad de elegir el modelo de educación en base a sus valores y principios. Otra propuesta, luchar para que se reconozca la dimensión social de la familia y su capacidad de asociación para intervenir en la vida política de México, sobre todo en la educación, que no se enseñe lo que no queremos que se enseñe en la escuela a nuestros hijos, que no sea una imposición del Estado. Las familias con nuestros impuestos contribuimos para que el Estado ponga las instituciones educativas y como patrones que somos nosotros los ciudadanos y las familias, los padres, que damos el dinero para que hagan libros de texto y para que haya instituciones educativas, tenemos que incidir e influir en la educación según los valores que queremos que se transmitan a nuestros hijos. No nos dejemos imponer esto viene muy duro también aquí en México, la imposición de un modelo educativo que se llama la nueva escuela mexicana, que no podemos permitir que se nos imponga. Otra iniciativa, combatir la violación al derecho a la vida, la pobreza, la violencia intrafamiliar, el abandono de los más débiles, la falta de respeto entre los integrantes de la familia y la ignorancia de los deberes familiares. Otra idea, crear observatorio de política familiar para proponer, evaluar y dar seguimiento a los avances en la materia, desarrollar campañas que generen cultura a favor de la familia, revalorizando la maternidad, la infancia y la senectud, analizar el contenido de la programación de los medios de comunicación y apoyar solo aquellos medios de comunicación que promuevan y respeten a la familia, apoyar a las instituciones civiles y políticas que promuevan una cultura a favor de la vida, la familia, el desarrollo humano y una globalización humanista y trascendente. Pues, ¿cómo la ven? Todas hay, dime en cuál te quieres comprometer, cuál quieres iniciar, cuál quieres promover, cuál quieres fundar de estas ideas, pues adelante, vamos construyendo juntos la sociedad que queremos. Ya para cerrar, les dejo, les digo lo que Benedicto XVI
nos habla en este sentido del amor y caridad. Hay que también tener una gran consideración por el bien común. Amar a alguien es querer su bien y trabajar eficazmente por él, junto al bien individual. Y hay un bien relacionado con el vivir social de las personas que se llama bien común. Es el bien de ese todos nosotros, formado por individuos y familias, grupos intermedios que se unen en la comunidad social. No es un bien que se busca por sí mismo, sino para las personas que forman parte de la comunidad social y que solo en ellas puede conseguir su bien realmente y en modo más eficaz. Desear el bien común y esforzarse por él es exigencia de justicia y de caridad. Trabajar por el bien común es cuidar un lado y utilizar por otro ese conjunto de instituciones que estructura la cuestión jurídica, civil y política y cultural de la vida social que se configuran así en la polis como ciudad. Se ama al prójimo tanto más eficazmente cuanto más se trabaja por el bien común y que responda también a sus necesidades reales. Y subraya Benedicto XVI, todo cristiano está llamado a esta caridad según su vocación y sus posibilidades de incidir a la poli. Caritas in Veritatis en el punto 7 nos dice, el amor caritas es una fuerza extraordinaria que mueve a las personas a comprometerse con valentía y generosidad en el campo de la justicia y la paz. Familia, sé lo que eres, nos decía San Juan Pablo II, por ser personas de naturaleza social, por tener una vocación social y política, por ser la familia la única institución natural, por tener una familia que tiene obligaciones y derechos inalienables e irrenunciables, porque el Estado y la sociedad deben de estar al servicio de la familia. Seamos familias abiertas, comprometidas con los demás, contribuir en nuestra misión y vocación como familias es hacer vida la función social de la familia. Más aún, como decía el obispo Francisco González y González, es hacer vida la ciudadanía de la familia. La familia es el crisol y el cimiento del siglo XXI y de la civilización del amor que tanto anhelamos. Pues muchas gracias, queridos amigos. Recuerden que este programa está basado en la doctrina social de la Iglesia y bueno, lo que más queremos es justamente instituir el reinado social de Cristo aquí en este mundo temporal para continuar en la vida eterna también a su lado y contemplándole por los siglos de los siglos. Pues todo por ti, Dios mío, todo por tu amor. Muchas gracias por estar compartiendo estos minutos con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Su amiga Ceci Carrión, la de la voz. Les desea lo mejor de lo mejor y que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Muchas gracias.